Una pregunta que ha preocupado a los antropólogos, estudiosos y científicos desde que tenemos memoria es ¿desde cuándo el ser humano es ser humano? En este tema todavía hay discusión porque se siguen encontrando descubrimientos y yacimientos antropológicos antiquísimos que hablan de decenas de miles de años desde que el hombre adquirió la capacidad y puede llamarse por tanto Homo sapiens. Lo que sí está más claro es desde cuándo el hombre empezó a crear civilizaciones de cierto tamaño. Aunque se conocen vestigios antiquísimos, muchos de ellos resultan de tribus o de grupos demasiado pequeños que finalmente no tuvieron una capacidad de trascender en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, algo pasó más o menos hace 15.000 años, en donde las primeras grandes civilizaciones empezaron a aparecer de forma casi simultánea entre la antigua Babilonia, Mesopotamia, Egipto, también en el Oriente, la antiquísima China y desde luego la civilización hinduista en torno al río Ganges. Precisamente son los 4 ríos principales los que pueden dibujarnos la historia de la humanidad. Y si alguien quiere conocer y entender la historia de la civilización, tiene que empezar por conocer 4 ríos. Muy bien, con cierta imaginación, esto es el continente indoeuropeo. Tenemos aquí la actual Europa, África y también Asia, desde luego. Este es el lugar primordial en donde las civilizaciones comenzaron. Y comenzaron precisamente en unos puntos muy específicos, que son 4 ríos. Hay que aprendérselos bien. El primero es el río Nilo, que es el río más grande de todo el mundo. El río Nilo, en términos de distancia, porque el Nilo mide unos 6.800 kilómetros, poquito más, poquito menos. En ese río se empezó a desarrollar una de las civilizaciones más importantes, la civilización egipcia. Este río tiene la gracia de que era inmenso, llevaba muchísima agua, era navegable y también tenía crecidas que permitían desarrollar una gran actividad de agricultura en sus alrededores. En segundo lugar tenemos el Tigris y el Éufrates, que están aquí y salen de este espacio donde ahora tenemos la zona de Irak, Irán y más. Es todo el Medio Oriente. El Tigris y el Éufrates, como todo el mundo sabe, fueron la cuna de la civilización mesopotámica. Realmente toda esta área es una área extremadamente rica y es un delta también de varios ríos que conectan entre sí. En este río se desarrollaron con las mismas características del Nilo. Río navegable, río que crece y decrece y que logró un asentamiento gigantesco. En tercer lugar tenemos el río Ganges, que está en la actual India, que tiene unos 2.500 kilómetros de distancia. La civilización hinduista del Ganges también se desarrolló de forma maravillosa y gigantesca. Gracias a que eran navegables y se conectaban a su vez con distintos mares u océanos, permitían a todos estos pueblos desarrollar gran actividad comercial y transportar bienes, servicios y personas. Entre estos entornos se desarrolla con gran claridad las civilizaciones primarias. Y por último tenemos de este lado el río Yangtze. El río Yangtze, de unos 6.300 kilómetros, es el río también que conectaba la parte más oriental del continente asiático y era una de las principales vías de comunicación y riqueza. Para que todas estas civilizaciones pudieran tener una capacidad de crecimiento tal, varios elementos que son comunes a todas permitieron el crecimiento de estas civilizaciones. Primero, todos ellos tenían animales de carga que permitían llevar la agricultura, empujar el arado y también, por supuesto, transportar los bienes. A diferencia de los países americanos, las culturas americanas que aparte vinieron después, que no tenían realmente vacas, ni cerdos, ni animales grandes, estos sí las tuvieron. Y estos animales, los toros y las vacas, fueron verdaderamente la gran semilla, la diferencia entre las civilizaciones grandes y las civilizaciones no tan grandes. Por tanto, desarrollaron a su vez una agricultura fuerte y poderosa en torno a estos ríos que subían y bajaban, llevaban y traían y por tanto constantemente enriquecían la tierra para poder cíclicamente seguir sembrando y seguir produciendo. También desarrollaron fuertes gobiernos que en su mayoría eran teocracias, es decir, en donde los gobernantes, ya sea los gobernantes de Mesopotamia, los faraones, los chinos y demás, eran teocracias en donde el gobernante se consideraba o un dios
o un representante de los dioses. Eran países con fuertes liderazgos y muy complicadas historias familiares. Y por último, pues precisamente a través de los ríos, el transporte, los barcos y el comercio, estas fueron las cuatro grandes civilizaciones que fueron la cuna posterior de todo lo que vino después, de la Grecia, de Roma, de Europa y de todo el futuro de la historia hasta nuestros días. Si uno, insisto, quiere conocer la historia de la humanidad, hay que empezar por estos ríos, porque a fin de cuentas el ser humano, el Homo sapiens, no puede desarrollarse a sus más grandes capacidades de desarrollo si no tiene a su vez el control de los bienes que la naturaleza le presta, y entre ellos, el más importante en la historia de la humanidad, los 4 ríos que nos dieron identidad.